Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ana Camila. Ok, bueno, pues vamos a continuar con el tema de delitos informáticos. Vamos a seguir con la lectura del texto que estamos analizando, del capítulo 14 del libro de Derecho Informático de Julio Telles. Vamos a pedirle a... ¿está por ahí Ricardo Tenorio Gómez? Sí. ¿Ricardo Tenorio estará por ahí? No, ok. Sofía Martínez Rodríguez. No. Ok. Arlet Jocelyn Chávez Rodríguez. ¿Rodríguez o Ruiz, profesor? Perdón, Arlet Jocelyn Chávez Ruiz. Chávez Ruiz, es correcto. Sí, soy yo. Ok. A ver, léanos el punto de la clasificación y nos va a ir leyendo cada uno de los incisos del punto número 1 como instrumentos o medio. Adelante. Clasificación. Si bien autores como Zarzana mencionan que estos ilícitos pueden clasificarse en atención a que producen un provecho para el autor y provocan un daño contra la computadora como entidad física, y que procuren un daño a un individuo o grupos en su integridad física, honor o patrimonio, nosotros preferimos clasificarlos en atención a dos criterios, como instrumentos o medio o como fin u objetivo. Okay. Como instrumento o medio. En esta categoría tenemos a las conductas criminógenas que se valen de las computadoras como método. Medio o símbolo en la comisión del ilícito, por ejemplo. Ok, permítame, voy a subir la pantalla para que siga leyendo. Gracias. Adelante. Inciso A. Falsificación de documentos vía computarizada, tarjetas de crédito, cheques, etc. Perdón. Nada más, permítame. Listo.
B. Variación de los activos y pasivos de la situación contable de las empresas. C. Planeación o simulación de delitos convencionales, robo, homicidio, fraude, etc. D. Robo de tiempo de computadora. E. Lectura, sustracción o copiado de información confidencial. F. Modificación de datos tanto en la entrada como en la salida. G. Aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar a un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas. Esto es lo que se conoce en el medio como el método del caballo de Troya. H. Variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero hacia una cuenta bancaria apócrifa. Método conocido como la técnica de salami. Y uso no autorizado de programas de cómputo. J. Introducción de instrucciones que provocan interrupciones en la lógica interna de los programas a fin de obtener beneficios, tales como consulta a su distribuidor. Ok, muy bien. Hasta ahí. No, perdón, disculpen. Siguen la siguiente página, desde el inciso K hasta el inciso N. Adelante. K. Alteración en el funcionamiento de los sistemas a través de los cada vez más temibles virus informáticos. L. Obtención de información residual impresa en papel o cinta magnética luego de la ejecución de trabajos. M. Acceso a áreas informalizadas en forma no autorizada. N. Intervención en las líneas de comunicación de datos o teleproceso. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Lo que nos acaba de leer su compañera. Primero, pues hace mención del autor que empezamos a ver el día de ayer. Nada más permítanme. ¿Qué me mandó? Ok, está bien. Ahorita vemos el mensaje. Comentamos ayer respecto de un autor de nacionalidad italiana, penalista, teórico penal, Carlos Zarzana, y menciona que, bueno, los delitos informáticos, este tipo de delitos, se puede hacer una clasificación. ¿Y de qué manera se hace esta clasificación? Bueno, obviamente, ¿cuál es el beneficio o el provecho para el delincuente? Y también cuál es el daño que causa a el equipo, ¿sí? Y bueno, pues aquí el daño que se produce pues puede ser tanto en cuestiones patrimoniales, ¿sí? Dinero, en objetos, como también físicamente, ¿no? Si se provoca una destrucción a un equipo tecnológico, a un equipo informático, bueno, pues sabemos que no son nada baratos todo lo que tiene que ver con accesorios y equipos computacionales y equipos electrónicos y tecnológicos. Y entonces, el autor Julio Telles hace una distinción y una clasificación tanto de los delitos informáticos como instrumento o medio o como fin u objetivo. Es decir, ayer empezamos a comentarlo, que se utilice una computadora o un dispositivo electrónico o que el objetivo sea dañar, sustraer, modificar, cambiar un dispositivo electrónico o un sistema electrónico. Entonces, bueno, primero, ¿cuáles son estas diferentes acciones o conductas que el autor clasifica como instrumento o medio? Este tipo de conductas criminógenas menciona estos ejemplos. El primero, una falsificación de documentos vía computarizada, tarjetas de crédito, cheques, ¿sí? Cualquier tipo de documento que se tuviera que estar falsificando a través o en vías de una computadora o de un dispositivo, ¿sí? Llámense títulos profesionales, cédulas, que se modifiquen credenciales de estudiantes como alumnos de
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o de cualquier otra institución, credenciales de lector o que se falsifiquen cartillas del Servicio Militar Mexicano, visas, tarjetas verdes para laborar en los Estados Unidos de Norteamérica, pasaportes, bueno, cualquier tipo de documento que conlleve una falsificación y esta falsificación se realice a través de una computadora, se está cometiendo un delito, ¿sí? y es una conducta criminógena que es sancionada. Ahora, la variación de los activos y pasivos en la situación contable de las empresas, ¿sí? Cualquier modificación que altere, aun y cuando sea algo muy sencillo como una hoja de cálculo, una hoja de Excel, o ya programas más especializados en la materia contable, como el Contact o algunos otros programas, donde se van registrando ahí las entradas, las salidas, cuánto se vende, cuánto se compra, cuáles son las altas y bajas de esas mercancías, los inventarios, los gastos, todo lo que tiene que ver con una situación contable de empresas, ¿sí? Independientemente del tamaño del negocio o de la empresa, ¿sí? Y que se realice obviamente a través de medios informáticos, es también una conducta criminógena. La planeación o simulación de delitos convencionales. Fíjense qué tipo de delitos: robo, homicidio, fraude, etc. Y viene aquí la pregunta en general. ¿Se puede planear, ¿sí?, un delito como un robo, como un homicidio, como un fraude? ¿Sí? Ok, todos entendemos qué es un robo, qué es un homicidio, qué es un fraude, ¿sí? ¿Un robo qué es? Sustraer una cosa que no es tuya. Un homicidio es privar de la vida a una persona, ¿sí? Un fraude es una maquinación, una alteración, ¿sí? Es engañar a una persona respecto de una acción o una conducta, ¿sí? Y bueno, cualquiera otros de los delitos. ¿Pero se puede planear? Sí. Incluso, esa es una de las cuestiones que en ocasiones se observa en las situaciones criminógenas, que durante mucho tiempo se menospreciaba o se infería que el delincuente no tenía, y bueno, pues a veces así sucede, que no tenía una preparación académica, que no había tenido estudios, no sé, de grados a veces hasta más especializados, pero eso no quería decir que no tuviera un conocimiento de lo que estuviera haciendo y de los medios o incluso de personas que le ayudaran a cometer este tipo de fechorías a través de medios electrónicos. ¿Hay planeación o simulación de delitos convencionales como robo, homicidio y fraude? Sí. ¿Hay grupos de redes sociales en las cuales son utilizadas por grupos criminales? Sí. E incluso ustedes pueden hacer, buscar a través de hashtags en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. TikTok ahorita son una de las redes que más utilizan precisamente pues estos grupos delincuenciales, ¿sí? Entonces, si se está llevando a cabo ojo, aquí hablamos ahorita de planeación, ¿sí?, de comunicación de este tipo de delitos a través de un sistema, de una computadora, es un delito que debe de ser considerado como delito informático, porque se está utilizando un medio electrónico para llevar a cabo este fin. Simulación, ¿sí? ¿Cuántas simulaciones, cuántas noticias falsas o con el anglicismo de fake news no circulan en redes sociales, en aplicaciones de mensajería instantánea, Telegram, WhatsApp o diferentes, ¿no? Incluso en cuántas ocasiones no se llegan
a incluso a mimetizar o a pensar que son informaciones verdaderas, ¿sí? Hay páginas, hay tutoriales que se dedican específicamente a eso, a simular delitos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y de igual manera, si se utilizan medios electrónicos, se considera que es un delito electrónico. El robo, y fíjense cómo entrecomilla la palabra robo de tiempo de computadora, ¿sí? Aquí mencionábamos el robo que es sustraer, es tomar una cosa que no es propia, ¿sí? Y aquí, bueno, pues, ¿qué quiere decir con el robo de tiempo computadora? Que una computadora que está asignada a una persona, ¿sí? A un usuario, sea utilizada por otra persona. Por eso lo entrecomilla como un robo de tiempo, ¿sí? Sobre todo, vamos a decir, en trabajos donde hay una serie de computadoras, incluso de algunas de esas computadoras que se necesita un nombre de usuario y una contraseña para poder estar autentificando a la persona que está tecleando esos códigos y poder estar trabajando y dejar un registro de las actividades que están haciendo. Entonces, a eso se refiere como un robo de tiempo de computadora. No es de que se vaya a sustraer directamente el equipo, pero sí se va a estar utilizando, se va a estar empleando, ¿sí? Y por eso es que lo señala como un tiempo. El siguiente inciso, la lectura, la sustracción o copiado de información confidencial. Aquí, ¿de qué manera y cómo se puede sustraer información de una computadora? Bueno, pues a través de cualquier dispositivo. Anteriormente eran disquetes, eran discos compactos, CDs, DVDs, ¿sí? Ahora tenemos pues las memorias USBs, tenemos el Bluetooth, tenemos equipos incluso pues inalámbricos, un tiempo se utilizaban también infrarrojos. O sea, ¿de qué manera se puede estar sustrayendo o copiando información confidencial a la cual la persona tenga acceso a esa información, ¿no? En varios de los contratos laborales que se establecen con personal dentro de una empresa o dentro de una organización, se establecen cláusulas de confidencialidad. Ya dentro de los sistemas de protección de datos personales, que es un tema que vamos a ver más adelante, se debe de establecer también estos candados y controles para evitar en la medida de lo posible fugas de información, ¿sí? Sobre todo por lo delicado, ¿sí? ¿En cuántas ocasiones no han recibido mensajes, llamadas, invitaciones, publicidad que no está autorizado, ¿sí? Sino que ustedes no lo autorizan para que pueda estar sustrayéndose esa información? Entonces, aquí valga el ejemplo, que también lo vamos a estar viendo más adelante, el ejemplo del Wikileaks. ¿Qué es Wikileaks o qué sucedió? ¿Quién es Julian Assange? ¿Sí? Un refugiado político, ¿sí? Que estaba en la embajada de Ecuador me parece que en Londres, la embajada de Ecuador en Londres, ¿sí? ¿Por qué estaba como asilado y por qué no podía salir de ahí? ¿Por qué estaba prácticamente recluido en esa embajada? Bueno, pues porque esta persona trabajaba dentro de la milicia, y tuvo acceso a través de la milicia a los cables, a las comunicaciones, a las notas diplomáticas que servían para comunicar mensajes
algunos de esos igual de manera confidencial respecto de los cónsules, los embajadores, con el, vamos a decir, con el cuerpo diplomático o con el área de relaciones exteriores de los Estados Unidos. Y dentro de esos cables y dentro de esos mensajes, pues bueno, estaban opiniones que se tenían de, incluso hasta de personajes potosinos. Recuerdo, obviamente de esto estamos hablando de hace más de 12 años, que había cables donde se daba la opinión de quien entonces era el cónsul de Monterrey de los Estados Unidos, y que por la situación geográfica y política, pues daba su opinión respecto de el candidato que tenía la preferencia electoral para el cargo de gobernador del estado. Y no era una lectura que pudiera darse en cuestiones favorables, ¿no? Y como esa, pues tenemos mucha información que se pudiera estar sustrayendo. La modificación de datos tanto en la entrada como en la salida. O sea, es decir, modificaciones tanto en la captura como en algún cambio que se estuviera haciendo en esos documentos que se realizan a través de algún dispositivo electrónico. El aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar a un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas. El método del caballo de Troya. Bueno, rápidamente, ¿cómo es la historia del caballo de Troya? Pues en una ciudad sitiada, precisamente, cómo se quería o cuál era la forma en la cual se determinó o se planeó ingresar para poder atacar a esta ciudad. Pues bueno, a través de un caballo grande, de una estructura en la que dentro de ese caballo iba precisamente el ejército. Y se abrieron las puertas, se abrieron para dejar entrar a este regalo, y ya adentro, bueno, pues fue atacado. Sucede exactamente lo mismo con estas cuestiones del caballo de Troya. ¿Quién le da acceso a ese caballo de Troya o a esos virus troyanos, como se les conoce? El mismo usuario. ¿De qué manera? Aceptando, ¿sí? Aceptando a través de correos electrónicos simulados, o incluso no teniendo las debidas protecciones para que se pudiera estar ingresando con este virus, ¿sí? A través de un archivo que se tenga para descargar. Profe, apagó su Creo que micrófono. se licenció, profe. Listo, gracias. Ok, entonces comentábamos respecto de este método conocido como el caballo de Troya, ¿sí? Aquí definitivamente, bueno, es una cuestión de confianza, ¿sí? O mejor dicho, a la inversa de desconfianza. Tener desconfianza de qué archivos, de qué documentos se estuvieran descargando, de qué parches, de qué aplicaciones incluso también funcionan de esta manera. Hay varias aplicaciones en las tiendas que se descargan de forma gratuita, y lo que hacen es darle acceso a su teléfono, darle acceso a su equipo tecnológico, su tableta, donde ustedes lo hayan descargado. Entonces, se genera esa confianza y se realizan modificaciones
a este equipo, ¿sí? Ok. Los siguientes incisos. La variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero hacia una cuenta bancaria apócrifa. Bueno, la técnica del salami, ¿sí? Pues se le puede decir técnica del salami, se le puede decir robo hormiga, ¿sí? Es decir, que de poco a poco, es más, a veces hasta de centavos, se van desviando cantidades de dinero. Ah, pues que sobraron, no sé, 3 pesos, 7 pesos, 8 pesos de las ventas, y bueno, se van desviando estas cantidades, y obviamente así como tenemos una banca electrónica, una banca móvil, pues de igual manera se van estableciendo contactos y redes para poder estar acumulando cantidades de dinero. El uso no autorizado de programas de cómputo va a ser una de las figuras que ahorita vamos a ver más adelante en el Código Penal Federal. Uso no autorizado de programas de cómputo. ¿Cuántos programas se empiezan a utilizar? Se da una versión de prueba, no sé, 30 días, 50 días, y después ya viene un cobro, o a veces una limitación, o incluso dentro de los mismos términos que se aceptan, la persona se compromete a desinstalar ese programa. O lo otro es que no se tenga una autorización para poderlo estar ejecutando, ¿sí? No todos los programas, por el simple hecho de ser un programa que se adquiera o que se tenga una licencia que no sea propia para las mismas personas, bueno, se pueda estar ocupando. No es lo mismo comprar una licencia que se pueda estar utilizando en distintos dispositivos y que sean de la misma persona, a cuando se está utilizando esa licencia en diferentes personas o en diferentes equipos de diferentes personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los términos y condiciones en los cuales se está proporcionando es precisamente con la finalidad de que se pueda estar cuidando la información. Hay otro tipo de paquetes, sobre todo planes que son pues, familiares, que se les llaman, o que son compartidos, en donde específicamente se permite que una misma cuenta de una aplicación, de un programa, se pueda estar utilizando por distintas personas, ¿sí? La introducción de instrucciones que provocan interrupciones en la lógica interna de los programas a fin de obtener beneficios tales como consulta a su distribuidor. Bueno, ¿a qué se refiere con estas interrupciones? Muchas veces son con la finalidad de desviar clientela, desviar publicidad, potencial que se pudiera estar teniendo, ¿sí? Y que todo esto le cause una merma a la empresa. ¿Cómo se introducen estas instrucciones? Bueno, pues a través de muchos factores. ¿Cómo puede ser uno de ellos? Digamos que en los programas que se tengan de publicidad, de listas de distribución, de listas de proveedores, que puedan estarse haciendo, que pueda dejarse pasar más tiempo del cual se tiene ya establecido o cronometrado para poder estar realizando compras o para poder estar enviando publicidad. Vámonos con los últimos. Alteración en el funcionamiento de los sistemas a través de los virus informáticos. Al día de la fecha es una de las recomendaciones que se hacen, que se pueda tener una licencia actualizada de antivirus. Y ahora pues en cualquier equipo que se utilice, celular, tabletas, computadoras, más cuando es
con acceso a Internet, y este acceso a Internet es un poco más abierto, libre, o incluso aunque fuera restringido, ¿no? Mucho de las recomendaciones que se hacen en seguridad informática es: no se conecten a las redes Wi-Fi públicas, no se conecten a las redes Wi-Fi, redes inalámbricas públicas, ¿sí? Utilicen sus datos, o mejor no se conecten. ¿Por qué? Porque es muy dado que haya personas malintencionadas que, sabiendo y conociendo que gran cantidad de personas se conectan a esas redes inalámbricas, pueden hacer uso o mal uso de esa información a la cual están accediendo. Obtención de información residual impresa en papel o cinta magnética luego de la ejecución de trabajos. Bueno, lo que se le llama también como un destino final, una desintegración, una depuración o una destrucción, ¿sí? Aquí, aunque hace la referencia a que es una información impresa en papel, o también, en muchas ocasiones, cuando una memoria USB o cuando un dispositivo magnético ya no tiene una utilidad o ya no está funcionando, bueno, a veces es muy fácil el deshacerse de ellos, ¿no? Ojo, tengan mucho cuidado cuando vayan a revender o a vender algún equipo como un celular o como una tableta, porque son muchas las capas que se tienen para tener esa información, y en muchas ocasiones se va con todo y los archivos, las fotografías, los videos, información personal, información confidencial, información sensible, información íntima que se va en ese tipo de dispositivos. Entonces tengan mucho cuidado, porque también se puede obtener información por personas ajenas. Incluso hay personas que se dedican a eso, ¿sí? Están viendo en las páginas de ventas por internet la manera en la cual puedan estar comprando equipos usados o seminuevos para poder estar extrayendo la información. Hay manera, efectivamente hay manera de los cuales se puedan estar realizando esta obtención de información. Acceso a áreas informatizadas en forma no autorizada. Bueno, igual, los candados de seguridad que se tengan. Aquí se tiene tanto la parte interna de los equipos como la parte física, ¿sí? No todas las personas ingresan a donde se encuentran los servidores, a donde se almacena la información, a donde se tienen los routers, vaya, donde se tiene toda esta parte tecnológica, ¿no? Y la intervención en las líneas de comunicación de datos o teleprocesos. ¿Se pueden estar interviniendo en líneas de comunicación? Sí. ¿Se pueden estar interviniendo sistemas de mensajería instantánea electrónica? Sí. ¿Se pueden estar interviniendo cualquier tipo de comunicación? Sí. Si ustedes han visto las noticias, uno de los temas que se ha tratado pues con una cierta frecuencia es ciertos tipos de spywares o virus informáticos que se distribuyeron y sobre todo se enviaban con la finalidad de intervenir los equipos celulares de periodistas, políticos o personas que no fueran afín al gobierno. ¿Y de qué manera se hacía? Igual, de una manera en la cual con confianza, con la confianza o con exceso de confianza, se recibían mensajes. Generalmente este tipo de mensajes se hacen a través de un número desconocido, ¿sí? O de un número corto, números cortos como, no sé, de 4 o 5 dígitos, como aquellos que se reciben de publicidad
en los teléfonos celulares, publicidades de Uno TV, de las noticias, publicidades de tiendas departamentales, etcétera, y donde venía una liga, y esa liga electrónica llevaba una página falsa, y de ahí es donde se daba el acceso a ese virus, a ese spyware, para poder tener acceso a la información que se tenga. Ok, vamos ahora a la segunda clasificación, que son los delitos informáticos como fin u objetivo. Entonces, este es un poco más corto, así es que le voy a pedir a Ana Luisa Aranda Espinosa. ¿Está por ahí, Ana Luisa? Sí, aquí estoy. Gracias, Ana Luisa. Léanos, por favor. Perdón, regreso a esta segunda clasificación. ¿Sí me escucha bien, verdad? ¿Perdón? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí se escucha bien, Ana Luisa. Este punto 2, como fin perdón, otra vez se fue, disculpe. El punto 2 de la clasificación como fin u objetivo, aquí léanos por favor este punto con los 6 incisos, del inciso A al inciso F, por favor. Adelante, Ana Luisa. Como fin u objetivo, en esta categoría se enmarcan las conductas criminógenas que van dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programa como entidad física. Algunos ejemplos son las siguientes. A. Programación de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema. B. Destrucción de programas por cualquier método. C. Daño a la memoria. D. Atentado físico contra la máquina o sus accesorios, discos, cintas, terminales, etc. E. Sabotaje político o terrorismo en el que se destruya o surja un apoderamiento de los centros neurálgicos computarizados. F. Secuestro de soportes magnéticos en los que figure información valiosa con fines de chantaje, pago de rescate, etc. Perfecto, muy bien. Gracias, Ana Luisa. Bueno, aquí ya es el objetivo o el fin, es decir, se quiere sustraer, se quiere apoderar, se quiere intervenir, ya sea programas, ya sean equipos, ¿sí? O, bueno, aquí lo señala como accesorios, pero es decir, ya aquí ya es el que se pueda tener físicamente o se pueda tener el control de esos equipos o de esas aplicaciones, de esos sistemas. ¿Cómo cuáles? Bueno, la programación de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema. Quiero hackear, quiero intervenir, quiero bloquear, quiero modificar, alterar. ¿Qué cuestión? Pues no sé, digamos el sistema de las finanzas públicas, el sistema que tiene el Servicio de Administración Tributaria, el sistema que tiene el Banco del Bienestar, sistemas ya en específico que lo que se quieren es modificar, ¿sí? Que se quieren entrar y bloquear directamente ese sistema, ¿sí? Incluso, bueno, ahorita vamos por la parte del chantaje, ¿no? La destrucción del programa por cualquier método físico, a través de cambiar los algoritmos del programa, a través de dejarlo como un sistema que ya no esté funcionando, ¿sí? Querer entrar, por ejemplo, a las cuentas de robo, o a los sistemas que maneja, no sé, digamos Sony, para poder tener el control de los juegos de video que se juegan a través de internet, no sé, una destrucción de ese programa. El daño a la memoria, ¿sí? Obviamente igual sustraer, modificar archivos que se tengan dentro de un dispositivo de almacenamiento de información, puede ser computadora, un dispositivo magnético, no sé, bueno, cualquiera que pudiera estar siendo como un dispositivo donde se almacene
información. Un atentado físico contra la máquina o sus accesorios, los discos, las cintas, las terminales, los servidores, los routers, todo, cualquier tipo aquí sí, de causar un daño directamente a la computadora. El sabotaje político o el terrorismo. En un congreso que se realizó hace 2 años en la Facultad de Derecho de una Federación Internacional de Derecho Informático que tuvo su sede aquí en San Luis Potosí y fue sede en la Facultad de Derecho, ahí se hablaba de terrorismo informático. O sea, puede clasificarse algunos actos con la denominación de terrorismo, sí. A nivel internacional, sí. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de información o la calidad de la información cuando se toquen temas que tengan que estarse viendo con no sé, temas de seguridad nacional, ¿no? Temas de fronterizos, temas de las características que se tengan del armamento, del blindaje, de las tácticas militares, policiales, para poder estar atacando a delincuentes, ¿no? Y si nos vamos todavía más allá, el control que se puede estar teniendo de las aduanas, de los puertos, de los aeropuertos, de las fronteras, de los pozos petroleros, de las minas, vaya, todo esto efectivamente y evidentemente pues tendríamos una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿podemos estar hablando de sabotaje político o de terrorismo informático? Sí. Obviamente tenemos también centros neurálgicos computarizados, como cuáles, bueno, pues el CISEN, ¿sí? Aunque ya ahora le cambiaron la denominación y ya lo absorbió, me parece que la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Gobernación, pero sigue siendo el área de inteligencia nacional, ¿sí? Llevada a cabo por otras instituciones, pero sigue siendo un eje neurálgico. ¿Qué quiere decir que sea neurálgico? Que es central, ¿sí? que es cual si fuera una columna, y que si se rompe o se vence esa columna, se tiene un desastre. El secuestro de soportes magnéticos en los que figura información valiosa con fines de chantaje, pago de rescate, etcétera, ¿sí? Soportes magnéticos, memorias, ¿sí? Almacenamiento de información, ¿sí? Y ojo, fíjense bien cuál es la palabra que se utiliza aquí por parte del autor: secuestro. ¿Cuál es la característica de un secuestro? Que se está sustrayendo un bien, una cosa, una información, en este caso datos o información, ¿sí? Pero con la finalidad de chantajear. Me das una cosa y yo te entrego esto que para ti tiene un valor esencial, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se pueda llevar a cabo estos chantajes de información tecnológica? Bueno, hasta el pago de un rescate. Ok, vámonos con las formas de control preventivo y correctivo. ¿A quién le pedimos? A Guillermo Antonio Moreno Crispín. ¿Está por ahí Guillermo Antonio? Sí, profe. Ok, léanos por favor aquí esta sección, el formas de control preventivo y correctivo, y vamos a ver las diversas formas aquí que nos empieza a enlistar a través de diversos puntos. Adelante, por favor.
Formas de control preventivo y correctivo. Como podemos inferir, este tipo de ilícitos requieren de un necesario control, y al no encontrar en la actualidad un adecuado entorno jurídico, ha tenido que manifestarse en su función preventiva a través de diversas formas de carácter administrativo, normativo y técnico, entre las que se cuentan las siguientes: elaboración de un examen psicométrico previo al ingreso al área de sistemas en las empresas, inducción de cláusulas especiales en los contratos de trabajo con el personal informativo que por el tipo de labores a realizar así lo requiera, establecimiento de un código ético de carácter interno en las empresas, adoptar estrictas medidas en el acceso y control de las áreas informáticas de trabajo, capacitación adecuada del personal informático a efecto de evitar actitudes negligentes. Okay. Vamos nada más con aquí los siguientes 2 puntos y los 2 últimos párrafos, por favor. Identificación y en su caso, segregación del personal informativo, descontento, rotación en el uso de claves de acceso al sistema passwords. Por otra parte, en cuanto concierne al control correctivo, podrá darse en la medida en que se introduzcan un conjunto de disposiciones jurídicas específicas en los códigos penales sustantivos, ya que en caso de considerar este tipo de ilícitos como figuras análogas ya existentes, se corre el riesgo de alterar de manera flagrante el principio de legalidad de las penas. Cabe hacer mención que una adecuada legislación al respecto traería consigo efectos no solo correctivos, sino eventualmente preventivos, de tal forma que se reducirán en buen número este tipo de acciones que tanto daño causan a los intereses individuales y sociales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, rápidamente, ok. ¿Cuáles son estas actividades, acciones, ¿sí? que sugiere el autor, tanto de forma preventiva como de forma correctiva? Obviamente, bueno, se necesita un control. Y específicamente en la parte jurídica, ¿cómo se puede intervenir? ¿Cómo se puede establecer? ¿Qué tipo de medidas se pueden aquí realizar? Bueno, pues las primeras son de carácter normativo, de carácter administrativo, ¿sí? Que son donde se intervendría más, y también en conjunto con la parte técnica, ¿sí? Si el día de mañana o más adelante, ya cuando ustedes estén ejerciendo esta profesión, se les puede estar pidiendo asesoría para que puedan orientar a los negocios, a las empresas, y establecer este tipo de candados que ayuden a cuidar la información, que es uno de los activos más importantes de cualquier empresa, ¿sí? Primero, una cuestión preventiva, pues elaboración de exámenes psicométricos previo al ingreso al área de sistemas en las empresas, pero aquí realmente sería de cualquier persona que tuviera acceso a una computadora que esté conectada en red, y bueno, obviamente también destacando a los informáticos o ingenieros en tecnologías de la información o en sistemas computacionales. Un examen psicométrico, obviamente, bueno, pues no se aplica por un abogado, se aplica por un psicólogo, ¿sí? Pero aquí sí es importante que sea como una sugerencia preventiva. Cláusulas especiales en los contratos de trabajo. Aquí sí entra la función jurídica, ¿sí? Establecer este tipo de cláusulas de confidencialidad, muy en particular con el personal de las áreas informáticas o con, insisto, no solamente con ellos, porque no necesariamente el hecho de que una persona no haya estudiado o se haya especializado en cuestiones de sistemas, en cuestiones informáticas, en cuestiones de tecnologías, de información, de comunicación,
desconozca o no sepa con las técnicas profesionales para poder estar saboteando, copiando, desviando información, ¿sí? Insisto, ustedes pueden ver en YouTube tutoriales donde se señalan la manera en las cuales se pueden romper estas barreras, ¿sí? Establecimiento de un código ético de carácter interno de las empresas, yo coincido totalmente en ello, la redacción de un buen código de ética, de una estabilidad tanto emocional como laboral del personal para que pueda estar aportando sus habilidades por el bien de la empresa y de ellos mismos. Adoptar medidas de acceso en el control de las áreas informáticas de trabajo, ¿a través de qué? Bueno, pueden ser de huellas dactilares, un control de acceso, de entrada, de salida, de ingreso, de egreso, incluso ya ahora también a través del iris se puede estar ingresando y saliendo de estos. No basta pues también decir lo que son las imágenes, cámaras de seguridad, controles de acceso, termómetros fijos o vaya, cualquier tipo de medidas de seguridad no se puede escatimar con que sean suficientes. Obviamente la capacitación para todo, una capacitación de todo el personal para evitar que se tengan actitudes negligentes, ¿sí? La identificación del personal que en este caso pues se encontrara descontento o que ya no haya trabajado o deje de laborar en las empresas. La rotación, el cambio de las claves de accesos a los sistemas, también los passwords. Otra de las recomendaciones que se dan es de que las contraseñas se cambien con una cierta periodicidad. Ya ahora ya son candados que anteriormente no se solicitaban, antes eran más abiertos, más laxos, con mayor facilidad se podía estar señalando una contraseña. Y bueno, pues las contraseñas más habituales eran el 1, 2, 3, 4, ¿no? o las fechas de nacimientos, del día, del mes, del año, o como comentaba en unas clases anteriores también a veces las aficiones, ¿no? Si a una persona le gustan los caballos, o le gustan los carros, o le gusta la ropa, o le gusta cierta juego de video, cierto tipo de música, ciertos grupos, vaya, que les pongan así ese tipo de contraseñas. Los lugares de origen, donde nacieron, donde vivieron, vaya, entonces sí es importante estar haciendo una rotación periódica de esas contraseñas, y ya ahora varias de las contraseñas piden que se tengan combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas, números, signos alfanuméricos o especiales. Y bueno, pues finalmente, como una cuestión correctiva, se pueden dar pues las figuras delictivas, tanto administrativas como un cese laboral, sin responsabilidad obviamente para el patrón, y también con figuras delictivas que vamos a estar viendo en los códigos penales, ¿no? La parte ya de la situación nacional no la vamos a ver porque, como les comentaba, este es un texto que, si ustedes se fijan, son 6 hojas, vimos prácticamente 5, es algo muy resumido, muy general, muy concreto respecto a qué es el delito informático de manera general, ¿sí? Cómo se define el delito informático, y ya estaríamos pasando en la siguiente clase directamente a lo que señala el código penal, ¿sí?
Como recomendación, lean. Ustedes ya es una generación que tiene el Internet, que tiene el acceso a Internet, entonces hay mucha información que ustedes pueden estar leyendo. También sean muy cuidadosos en buscar esa información, en dónde la pueden obtener. Yo, en lo particular, no recomiendo Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia se crea con las opiniones de cada persona, ¿sí? Y no existen filtros tan pormenorizados para ello. Recomiendo mucho la página de Jurídicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y hay otra que se llama Redalic. Es una red de investigadores de lengua española, sobre todo latinoamericanos españoles, ¿sí? Y lean, no dejen de leer. Aquí van a aprender de todo, no saben cuándo lo vayan a estar utilizando, pero ahora sí que la formación de ustedes como estudiantes y de nosotros que ya estamos como ejerciendo la profesión es seguir leyendo. Nunca vamos a dejar de leer, jamás. Entonces, aprovechen ahorita que tienen pues el tiempo y los accesos para que puedan estar profundizando en estos temas. Bueno, entonces, dejamos por el día de hoy aquí la clase. El día de mañana no va a haber clase, no me voy a conectar con ustedes. Nos estaríamos viendo hasta el jueves 26, ¿sí? Entonces, repito, el día de mañana no hay clases, nos vemos el jueves 26. Que tengan una excelente tarde y hasta el jueves, Dios mediante. Gracias, profesor. Hasta el jueves. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buena tarde, hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves, profe. Buena tarde. Gracias, profe. Que tengan buena tarde, hasta el jueves. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, que descansen o que continúen con sus siguientes clases. Gracias. A ustedes, gracias. Una sonrisa. A ver, espérame, déjame leer. Primero paro. Ay.